El rumor corrió primero por los grupos de WhatsApp de la comunidad judía de Guadalajara, y en cuestión de horas, los noticieros ya lo repetían con asombro. Rabí mexicano afirma haber visto a Jesús en el Muro de los Lamentos. Nadie entendía cómo un hombre tan racional, tan respetado, podía decir algo así. Su nombre era Elías Ben-Hur, un rabino de voz serena y mirada profunda que durante años había guiado a cientos con su conocimiento, pero que ahora se encontraba en el centro de una tormenta espiritual. Elías jamás habría imaginado que su rostro aparecería en los titulares. Para él, la fe había sido siempre una cuestión de estudio, no de emoción. Desde joven había destacado por su inteligencia y su dominio del hebreo antiguo. Sin embargo, con los años, la costumbre había ido sustituyendo el fervor. Predicaba sobre Dios, pero su corazón se había vuelto silencioso. Esa mañana, sentado en su despacho, observaba el sol filtrarse entre las cortinas y pensaba en el escándalo que su supuesta visión había provocado. No sabía si debía aclararlo o callar. En realidad, lo que había ocurrido en Jerusalén todavía no tenía nombre. Un golpe en la puerta lo devolvió al presente. Era Miriam, su esposa. «Elías», dijo con voz suave, «los periodistas están afuera otra vez. Dicen que quieren la verdadera historia». Él suspiró. «No hay historia, Miriam. Solo confusión». Ella lo miró con ternura. «Tal vez no sea confusión. Tal vez sea el principio». Elías apartó la mirada. ¿El principio de qué? No lo sabía. Lo único cierto era que algo había cambiado dentro de él desde aquel día en el muro. Pero antes de llegar allí, todo había comenzado meses atrás, cuando su fe se desmoronaba en silencio. En Guadalajara sus clases eran cada vez más automáticas. Los alumnos lo escuchaban con atención, pero él sentía que solo repetía palabras vacías. David, su joven discípulo, lo admiraba, pero también notaba algo extraño en su maestro. «Rabí», le dijo una tarde, «¿usted cree realmente en todo lo que enseña?» Elías tardó en responder. «Creo en la necesidad de creer». Esa respuesta lo persiguió toda la noche. ¿Era eso lo que quedaba de su fe? Una necesidad sin contenido. En casa, Miriam trataba de animarlo con cenas cálidas y conversaciones sobre el futuro, pero él estaba lejos, perdido en pensamientos que no sabía cómo compartir. Se preguntaba si Dios aún escuchaba, si la oración tenía sentido o si todo era una ilusión colectiva. Una mañana, mientras caminaba hacia la sinagoga, escuchó a un grupo de jóvenes discutir sobre la autenticidad de los milagros. Uno de ellos exclamó: «Los milagros son para los ingenuos». Elías sintió un eco doloroso en el pecho. ¿No era eso lo que él mismo pensaba en secreto? Esa misma noche abrió su Biblia y la dejó sobre la mesa. La miró sin leer, como quien observa un objeto que ya no le pertenece. Miriam entró en la habitación y le acarició el hombro. «Estás cansado, Elías, no del trabajo, sino del alma». Él asintió sin decir palabra. No podía negarlo. Fue entonces cuando una idea comenzó a rondarle la mente: viajar a Jerusalén, no como turista ni peregrino, sino como un hombre que busca reencontrarse con su propia voz. Tal vez en la tierra donde todo comenzó, pensó, encuentre una respuesta. Antes de cerrar los ojos esa noche, se prometió algo. No regresaría hasta entender por qué había dejado de sentir. Su historia, la que pronto conmovería al mundo, aún no había comenzado realmente. Pero en aquel silencio entre el cansancio y la esperanza, se encendía la chispa que cambiaría su destino. Y si tú que estás escuchando, alguna vez has sentido que tu fe se apaga sin razón, suscríbete al canal y acompáñanos en esta travesía. Lo que Elías descubrirá en Jerusalén podría también iluminar tu camino. En Guadalajara, las mañanas solían empezar con el olor a pan recién horneado que venía desde la esquina, y el sonido de los camiones atravesando la avenida López Mateos. Elías Ben-Hur caminaba despacio hacia la sinagoga, con su sombrero ligeramente inclinado y una carpeta bajo el brazo. A simple vista, parecía un hombre pleno, respetado y sereno.
pero por dentro, una sombra silenciosa lo acompañaba desde hacía tiempo. En sus clases hablaba con precisión sobre las antiguas leyes, los profetas, los significados ocultos del Talmud. Los estudiantes lo escuchaban con devoción, y sin embargo, él notaba una distancia invisible entre lo que decía y lo que sentía. Su voz resonaba firme, pero su alma parecía ausente. Las palabras son correctas, pensaba, pero ya no me pertenecen. David, su discípulo más joven, solía quedarse después de clase para hacerle preguntas. «Rabí, ¿cómo se siente cuando reza?», preguntó un día con la inocencia de quien aún busca sentido. Elías lo miró dudando. «Siento silencio». La palabra quedó suspendida, pesada, sincera. David bajó la mirada sin saber qué responder. Al salir, Elías observó el cielo anaranjado de la tarde. Había belleza, pero no consuelo. Durante años había enseñado que la fe era una llama que debía alimentarse cada día, pero la suya se apagaba sin razón aparente. En casa, Miriam notaba su ausencia emocional. Era una mujer fuerte, de voz dulce y carácter firme. Amaba a su esposo, pero lo veía desvanecerse en pensamientos cada vez más lejanos. Esa noche, mientras servía té de canela, lo miró a los ojos. «Elías, llevas meses así». «No es cansancio físico, es otra cosa». Él intentó sonreír. «Solo es una etapa. Pasará». «No», respondió ella, con un tono suave, pero decidido. «Esto no se cura con descanso. Necesitas reencontrarte». El rabino bajó la mirada, jugando con el borde de la taza. Sabía que ella tenía razón, pero no sabía por dónde empezar. Los días siguientes fueron iguales. Oraciones recitadas sin alma, visitas de fieles con problemas que ya no lograba consolar, y un vacío que se hacía más grande. Una tarde, mientras preparaba una conferencia sobre la historia del pueblo judío, abrió una vieja caja de madera donde guardaba papeles familiares. Entre documentos y fotografías, encontró una carta amarillenta. Era de su abuelo, Isaac Ben-Hur, escrita muchos años atrás. La letra era firme, elegante. Decía: «Si algún día tu corazón se apaga, hijo de mi hijo, regresa al muro. Allí no encontrarás respuestas fáciles, pero escucharás lo que aún no sabes preguntar». Elías leyó esas líneas una y otra vez. El muro, Jerusalén, un lugar que conocía solo por estudios y lecturas, pero que nunca había pisado. Esa noche, el sonido de la lluvia sobre el techo lo acompañó en su insomnio. Miriam dormía a su lado, respirando con calma, mientras él permanecía despierto, mirando al techo. Recordó a su abuelo rezando frente a una pequeña réplica del muro en su casa, con lágrimas discretas y voz temblorosa. ¿Qué significaba realmente aquella carta? A la mañana siguiente, comentó el hallazgo con Miriam. «Quizás debería ir», dijo con inseguridad, «no por fe, sino por entender». Ella lo observó en silencio, luego asintió. A veces, entender también es una forma de creer. Elías se quedó pensativo. Miró por la ventana el movimiento de la ciudad, la gente corriendo, los autos tocando el claxon, y sintió que su mundo tan conocido se había vuelto pequeño. Esa tarde, durante la oración del atardecer, algo dentro de él se quebró. No fue una revelación, ni un milagro, sino una certeza tranquila. No podía seguir enseñando sobre Dios sin reencontrarse con Él. Al terminar, se sentó solo en el banco del templo vacío y susurró: «Si estás ahí, muéstrame cómo volver». Fuera el viento soplaba con una suavidad casi compasiva. En el fondo de su mente, el eco de la carta seguía vivo, como una llamada lejana que todavía no comprendía, pero que ya no podía ignorar. Elías despertó con el amanecer filtrándose por las cortinas. Había soñado con su abuelo Isaac, de pie frente a un muro de piedra, recitando oraciones que no alcanzaba a entender. La carta seguía sobre su escritorio, abierta, como si lo observara. Aún podía sentir el peso de esas palabras: «Regresa al muro». No sabía si era una orden, un consejo o un último gesto de amor.
Durante el desayuno, Miriam notó su mirada distante. «¿Sigues pensando en esa carta, verdad?», preguntó mientras servía café. «Sí», respondió él con voz baja. «Es extraño, Miriam. Nunca me habló de eso en vida. ¿Por qué dejarme ese mensaje?». Ella apoyó la taza con suavidad. «Quizás porque sabía que un día ibas a necesitarlo». Elías guardó silencio. En su mente, las dudas se mezclaban con una inquietud que no podía detener. Llevaba meses sintiéndose vacío, y ahora, de repente, había algo que lo llamaba. Jerusalén, la ciudad donde todo comenzó. La idea lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. Esa mañana tuvo una reunión con los miembros del consejo de la sinagoga. Debía preparar una conferencia sobre las raíces sefardíes en México, pero su mente estaba en otro lugar. Uno de los ancianos, el señor Salomón, notó su distracción. «Rabí, ¿se encuentra bien?». Elías sonrió débilmente. «Estoy cansado, Salomón. Cansado de enseñar sin sentir». El anciano asintió comprensivo. «Quizás necesite un tiempo lejos de todo esto. A veces, para encontrar a Dios hay que salir de su casa». Las palabras resonaron en él con fuerza. Esa misma tarde, caminó hasta el Parque Revolución. Se sentó en una banca y abrió su cuaderno de notas. Escribió sin pensar: «No busco pruebas, busco sentido». Un viento cálido movió las hojas de los árboles. Cerró los ojos y, por un instante, imaginó el sonido de los rezos en Jerusalén, el murmullo de las piedras antiguas, el eco de generaciones. Al regresar a casa, encontró a Miriam leyendo en la sala. «He tomado una decisión», dijo con firmeza. Ella levantó la vista sin sorpresa. «¿Vas a ir, verdad?». «Sí». Respiró profundo. «Necesito hacerlo. No como un rabino, sino como un hombre». Miriam lo observó unos segundos antes de hablar. «Entonces ve, pero prométeme que no buscarás milagros. Busca respuestas». «Eso haré», dijo él, aunque en el fondo sabía que las respuestas no siempre se encuentran donde uno las espera. Durante los días siguientes, preparó su viaje. Los miembros del consejo aceptaron su ausencia temporal con respeto, aunque algunos murmuraron que tal vez el rabino había perdido el juicio. David, su discípulo, lo acompañó hasta el aeropuerto. «Rabí, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro, David. ¿Qué espera encontrar allá?». Elías sonrió con tristeza. «Si lo supiera, no tendría que ir. El vuelo a Jerusalén sería largo». Mientras observaba por la ventanilla del avión, pensó en las historias que había leído sobre los peregrinos, en cómo buscaban algo que el mundo no podía darles. «Tal vez yo sea uno más», se dijo. «Un peregrino tardío». En su maleta llevaba pocas cosas: su Biblia, la carta de su abuelo y una libreta nueva. Antes de dormir en el avión, la abrió y escribió la primera línea: «Si vuelvo, quiero hacerlo diferente». A miles de metros de altura, el cielo parecía inmóvil. Miriam le había colocado discretamente una foto de ambos entre las páginas del pasaporte. La miró y una sensación de ternura lo envolvió. Sabía que no iba a un destino cualquiera. Al cerrar los ojos, recordó las últimas palabras de su abuelo en aquel sueño: «Escucha el silencio del muro, porque allí habla lo que no puede ser dicho». Cuando el avión comenzó su descenso, Elías no sabía si estaba más cerca de Dios o de sí mismo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él empezaba a despertar. El aire de Jerusalén tenía un olor que Elías no había sentido nunca: mezcla de piedra antigua, incienso y viento del desierto. Cuando bajó del taxi, el sol caía sobre los techos dorados y el murmullo de los rezos se filtraba desde cada callejuela. Todo parecía vivo, pero con una quietud que rozaba lo sagrado. «Así huele la historia», pensó, ajustando su sombrero mientras sostenía la carta de su abuelo en el bolsillo interior del saco. Elías había reservado una pequeña habitación en un hospedaje cerca del barrio judío. La dueña, una mujer mayor llamada Ruth, le dio la bienvenida con acento hebreo y sonrisa cálida. «¿Eres mexicano, verdad?»,
preguntó mientras le entregaba la llave. Sí, de Guadalajara. Mi esposo vivió en Monterrey hace muchos años. Decía que México tiene el alma alegre. Jerusalén, en cambio, tiene el alma cansada, dijo con una melancolía que lo acompañó hasta el pasillo. Esa noche, Elías salió a caminar por la ciudad vieja. Las piedras, gastadas por siglos de pasos, parecían guardar voces invisibles. Pasó frente a puestos de especias y lámparas, escuchando fragmentos de árabe, hebreo, inglés y español mezclarse como un canto eterno. Todo le resultaba fascinante y abrumador al mismo tiempo. Al día siguiente, conoció a Yael, la guía que le habían recomendado. Era una mujer de unos 30 años, de cabello rizado y mirada directa. No soy religiosa, pero conozco cada piedra de esta ciudad, le dijo con franqueza. Te enseñaré lo que se ve y lo que no se ve. Durante el recorrido, Yael le habló de las murallas, del monte Sión, del barrio armenio y de los peregrinos que llegaban llorando de emoción. Elías la escuchaba con respeto, pero en su interior sentía una creciente contradicción. Cuanto más veía, menos comprendía. Había imaginado un lugar de paz, pero lo que hallaba era tensión. Policías armados, turistas apurados, discusiones teológicas en cada esquina. Por la tarde se encontraron con Padre Gabriel, un sacerdote mexicano que servía en una parroquia cercana. Había oído hablar de la llegada del rabino. Me dijeron que buscabas respuestas, le dijo con tono amigable. Jerusalén tiene muchas, pero ninguna es fácil. Elías respondió con cautela. No vine a debatir religiones, vine a entender el silencio. El sacerdote sonrió. Entonces estás en el lugar correcto. Aquí, el silencio grita. Conversaron un largo rato. Gabriel le contó cómo había llegado a Tierra Santa y cómo la convivencia entre credos lo había transformado. Ya él observaba sin intervenir, mientras el rabino y el sacerdote compartían un té frente a las cúpulas doradas. Era extraño, pero entre ellos no había distancia, solo respeto. Al anochecer, Yael lo llevó al muro de los lamentos. A medida que se acercaban, el corazón de Elías comenzó a latir con fuerza. El lugar estaba iluminado por luces suaves, y cientos de personas rezaban apoyando sus manos en las piedras. Algunos lloraban, otros susurraban palabras que se perdían en el aire. Aquí es donde muchos vienen a pedir, dijo Yael. Otros, a agradecer. ¿Y tú, rabino? Elías no respondió. Se acercó despacio. Las piedras estaban tibias, respiraban historia. Colocó la palma de su mano sobre ellas y por primera vez en mucho tiempo no pidió nada. Solo cerró los ojos. Sintió algo que no podía explicar. No era una presencia, sino una claridad interior. Cuando los rezos cesaron, se apartó lentamente. No había visto visiones ni escuchado voces, pero su respiración era distinta, más ligera. ¿Todo bien?, preguntó Yael. Sí, respondió. Pero no sé por qué siento que esto apenas comienza. Ella asintió, casi adivinando lo que él no decía. En Jerusalén, nada termina. Todo se transforma. Elías miró el cielo nocturno. Las estrellas parecían más cercanas, como si quisieran decir algo que aún no estaba listo para escuchar. Los días siguientes transcurrieron con la lentitud de quien intenta comprender algo que no tiene forma. Elías se despertaba temprano. Salía a caminar por las calles estrechas de la ciudad vieja y siempre terminaba en el mismo lugar, frente al muro. Se quedaba observando a los hombres balanceándose mientras rezaban, a las mujeres llorando con los ojos cerrados, a los niños colocando papelitos entre las grietas. Todo lo conmovía, pero nada lo convencía. A veces sentía culpa por no poder sentir lo que los demás sentían. Otras veces envidiaba esa fe tan viva que parecía mover montañas. Él, en cambio, se sentía un visitante sin permiso. ¿Qué hago aquí?, se repetía. ¿Qué vine a buscar realmente? Ya él lo acompañaba algunos días, siempre con su tono práctico y algo irónico. Tú miras el muro como si esperases que hablara, dijo una mañana. Tal vez espero eso, respondió él sin humor.
Pues si algún día te responde, avísame. No conozco a nadie que lo haya logrado. Él sonrió levemente. Había en ella una honestidad refrescante, sin pretensiones. A veces discutían sobre religión, otras sobre historia. Pero entre conversación y conversación, Elías notaba que algo dentro de él comenzaba a moverse, como una semilla que apenas germina. Una tarde, bajo un cielo cubierto, se acercó al muro con una pequeña nota doblada. No sabía qué escribir. Después de varios minutos, anotó una sola frase: «Dame claridad para creer sin miedo». La colocó entre las piedras y se quedó allí, con los ojos cerrados, sintiendo el roce del viento. Detrás de él escuchó la voz pausada del padre Gabriel. «¿Pidiendo respuestas?», preguntó. «Pidiendo silencio», respondió Elías sin voltear. «El silencio es la respuesta más difícil de aceptar», dijo el sacerdote con ternura. Caminaron juntos hasta una banca. Gabriel le habló de cómo, en Jerusalén, los creyentes de todas las religiones buscaban lo mismo sin saberlo: un sentido. «No es el lugar el que cambia al hombre», dijo, «sino lo que el hombre deja aquí». Elías lo miró con atención. «Entonces, ¿qué dejo yo?». «Tal vez tus dudas», contestó el sacerdote con una sonrisa. Esa noche, la lluvia cayó sobre los techos de la ciudad. Elías permaneció despierto en su habitación, escuchando el sonido constante del agua golpeando las piedras. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir sin detenerse. La fe no se enseña, se recuerda. Sus pensamientos lo llevaron a su infancia, a la pequeña sinagoga donde su abuelo lo llevaba cada sábado. Recordó el temblor de la voz de Isaac al recitar el Shema Israel y cómo, de niño, él lo imitaba sin comprender las palabras. Había pureza en aquel recuerdo, una conexión que ahora le parecía perdida. Al día siguiente, Yael lo invitó a un café cercano. «Te ves distinto», comentó mientras bebían. «Más tranquilo». «No estoy tranquilo», dijo Elías. «Estoy confundido, pero al menos sé que estoy sintiendo algo». Yael lo observó en silencio, como si quisiera entenderlo más allá de las palabras. «Quizás eso sea la fe», dijo finalmente. «No certezas, sino movimiento». Elías asintió. Le gustaba esa definición. Esa tarde regresó al muro una vez más. El lugar estaba casi vacío. Se acercó despacio, apoyó la frente en las piedras y respiró hondo. No pidió nada. Solo permaneció allí, escuchando. De pronto, un silencio absoluto lo envolvió. El sonido de las voces, del viento, de su propia respiración. Todo desapareció. Por un instante, sintió una calma tan profunda que tuvo miedo de abrir los ojos. No era una visión ni una voz, sino una presencia silenciosa, inmensa, que parecía mirarlo desde dentro. Cuando volvió en sí, el bullicio había regresado. Miró alrededor, confundido. Todo seguía igual, pero algo en él no. Al alejarse del muro, el cielo se encendía con los últimos tonos del atardecer. Una extraña certeza lo acompañaba. Algo había comenzado a despertar, aunque aún no sabía qué. La noche era fría y el aire olía a piedra húmeda y aceite de oliva. Elías caminaba despacio por la explanada, con las manos dentro del abrigo y la cabeza llena de preguntas que no encontraba cómo ordenar. Había pasado horas frente al muro, en silencio, hasta que los últimos fieles se marcharon. El lugar quedó casi vacío, apenas iluminado por lámparas que temblaban al compás del viento. Se sentó en una banca de piedra, mirando el muro que ahora parecía dormido. «¿Qué esperas?», se dijo a sí mismo. «¿Una señal? ¿Una voz?». La ironía lo hizo sonreír. Pero en el fondo, lo que sentía no era burla, sino cansancio. Un cansancio profundo, del alma. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose. No era un guardia ni un turista. El sonido era pausado, seguro, como si la persona supiera exactamente hacia dónde iba. Elías no se movió. Solo levantó la vista. Un hombre se sentó a su lado, sin decir palabra. Llevaba una túnica sencilla, color arena, y un rostro sereno curtido por el sol.
Su mirada tenía una calma que desarmaba. No había brillo sobrenatural ni nada que lo hiciera diferente, salvo esa forma de mirar, como si todo lo comprendiera. ¿Esperas algo?, preguntó el desconocido con voz suave. Elías vaciló. No lo sé. Tal vez respuestas. El hombre sonrió apenas. Las respuestas no se buscan afuera. ¿Entonces dónde?, preguntó con una mezcla de curiosidad y molestia. Dentro, donde duele. Elías lo miró con desconfianza. ¿Quién eres? Alguien que también buscó y se cansó, respondió. El tono no era místico ni pretencioso. Era humano, cercano, como el de un amigo que comparte cansancio. Elías sintió una extraña familiaridad. No creo en visiones, dijo el rabino intentando recuperar el control. No soy una visión, contestó el hombre. Soy una conversación que necesitabas tener. Guardaron silencio. Elías notó que el frío había desaparecido, o quizás simplemente había dejado de sentirlo. Miró al muro y luego al hombre. He dedicado mi vida a enseñar sobre Dios, pero últimamente me pregunto si alguna vez lo conocí. El hombre lo observó con compasión. Lo conoces cada vez que eliges amar sin esperar algo a cambio. Lo niegas cada vez que conviertes la fe en obligación. Elías bajó la mirada. Entonces he fallado muchas veces. No. Has aprendido. Fallar es solo parte del camino. Sus palabras tenían un peso sereno, una dulzura que no era condescendiente. Elías sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué siento que te conozco? Porque siempre estuve en tus preguntas, respondió el hombre. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. El ruido de la ciudad se desvaneció y solo quedó el murmullo de su respiración compartida. Elías no sabía si debía temer o llorar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Nada, dijo el hombre, sonriendo con tristeza. Solo que recuerdes lo que olvidaste, que creer no es comprender, sino confiar. Elías cerró los ojos. Cuando los abrió, el hombre seguía allí, mirándolo con esa paz imposible de fingir. Sintió el impulso de preguntar su nombre, pero algo le dijo que no hacía falta. Un grupo de fieles apareció a lo lejos, cantando suavemente. Elías se volvió para mirarlos y al regresar la vista, el banco estaba vacío. No había rastro del hombre, ni huellas, ni sombra, solo el eco de su voz en la mente. El rabino se levantó despacio. El aire parecía más liviano y, sin embargo, su pecho estaba lleno de una mezcla de asombro y temor. No puede ser, murmuró. Pero dentro de sí sabía que algo real, algo profundamente humano, había sucedido. Miró una vez más el muro y sintió que ya no era solo piedra. Había algo vivo en ese silencio, una promesa velada que apenas empezaba a entender. El amanecer encontró a Elías caminando sin rumbo por las callejuelas de Jerusalén. Apenas había dormido. Cada paso resonaba con el peso de la noche anterior. ¿Qué había pasado realmente junto al muro? Había perdido la razón. Intentaba recordarlo con precisión, pero cuanto más lo hacía, más incierto se volvía todo. Solo conservaba la sensación de una paz inmensa y las palabras que seguían repitiéndose en su mente. Creer no es comprender, sino confiar. Entró en un pequeño café y pidió un té. Mientras esperaba, observó a los peregrinos pasar con sus mochilas y cámaras llenos de entusiasmo. Él, en cambio, se sentía vacío y lleno al mismo tiempo. Fue un sueño, pensó, o algo que mi mente necesitaba inventar. Cuando Yael lo vio esa mañana, notó su mirada alterada. ¿Dormiste mal?, preguntó. No dormí, respondió él con voz baja. ¿Qué ocurrió? Elías dudó unos segundos. Anoche hablé con alguien en el muro. ¿Con un guardia? No, con un hombre, o al menos eso creo. Yael arqueó una ceja. ¿Y qué tenía de especial? Nada. Todo. Elías se pasó la mano por el rostro, frustrado. No puedo explicarlo. Era como si me conociera, como si supiera lo que pienso antes de decirlo. Yael lo observó con cautela. ¿Estás seguro de que fue real?
Aquí hay muchos que creen ver lo que desean ver. Jerusalén tiene esa fuerza. No lo sé, dijo Elías casi en un susurro, pero sentí algo que no puedo negar. Esa frase quedó suspendida entre ellos. La guía, sin burlarse, simplemente asintió. Tal vez necesites descansar. Hay un café frente a la puerta de Jaffa donde sirven el mejor hummus de la ciudad. Te hará bien comer algo. Agradeció su amabilidad, pero su mente seguía atrapada en la imagen de aquel hombre. Decidió ir al muro otra vez. Caminó despacio, intentando recordar el rostro, la voz, cada palabra. Cuando llegó, el lugar estaba lleno. Se abrió paso entre los fieles hasta el banco donde se había sentado la noche anterior. Vacío. Miró alrededor con ansiedad. Un guardia lo observó desde lejos. Elías se le acercó. «Disculpe, anoche estuve aquí con otra persona. ¿Recuerda haber visto a alguien sentado conmigo?» El guardia lo miró con desconcierto. «Anoche, señor, usted estuvo solo. Lo vimos desde las cámaras». Elías se quedó helado. ¿Solo? Sí, completamente. El hombre sonrió con cortesía, pero parecía hablar. Movía las manos, como si conversara. Elías agradeció y se alejó sintiendo el corazón golpearle en el pecho. Caminó sin rumbo hasta una calle lateral donde se apoyó contra una pared. ¿Había hablado con el aire? ¿Era eso? Más tarde se reunió con el padre Gabriel, quien lo escuchó en silencio. «No creo estar loco, Gabriel», dijo Elías, «pero tampoco sé si fue real». El sacerdote entrelazó las manos. «A veces, lo que vivimos no necesita ser comprobado. Lo importante es lo que despierta en nosotros. Entonces, ¿debo creer sin evidencia?», preguntó Elías con ironía. «No. Debes discernir, pero también permitirte sentir. Jerusalén no muestra respuestas, solo espejos». Las palabras lo dejaron pensativo. Esa noche, en su habitación, encendió una pequeña vela. La llama tembló y proyectó sombras en las paredes. Tomó su cuaderno y escribió. «Si lo soñé, ¿por qué me siento distinto?». Recordó los ojos del hombre, la serenidad en su voz. No había duda ni superioridad, solo comprensión. No podía ser producto de su imaginación. ¿O sí? Cerró el cuaderno con fuerza. Necesitaba certeza, necesitaba entender. Pero cada vez que intentaba explicarlo con lógica, algo en su interior se revelaba. Era como si su mente y su alma hablaran idiomas distintos. Antes de dormir, miró por la ventana. Jerusalén brillaba bajo la luna. Murmuró con voz apenas audible, «Si fuiste real, muéstrame por qué». El viento movió las cortinas con suavidad, como una respuesta que no necesitaba palabras. Elías amaneció con la mente revuelta. No sabía si lo ocurrido era un sueño, una visión o un desvarío provocado por el cansancio. Pero algo había cambiado. La sensación de vacío que lo acompañaba desde hacía meses se había llenado de una inquietud luminosa. No era paz todavía, pero tampoco desesperanza. Tomó su cuaderno y leyó lo que había escrito la noche anterior. «Si lo soñé, ¿por qué me siento distinto?». Sonrió con ironía. Cerró el cuaderno y salió a caminar por las calles aún húmedas por el rocío. La ciudad despertaba lentamente, con los primeros rezos y el olor a pan recién horneado escapando de las tiendas. En el camino, compró un café y se sentó en una banca. Abrió de nuevo su libreta y, sin planearlo, comenzó a escribir lo que recordaba de aquella conversación. Creer no es comprender, sino confiar. Luego añadió, «Lo que crees que sabes de Dios es apenas el principio». Al escribir esa frase, sintió un estremecimiento. ¿De dónde venían esas palabras? ¿Eran suyas o de aquel hombre? De pronto, una idea lo golpeó. Debía escribir todo, palabra por palabra. Si aquello había sucedido, debía conservarlo. Si había sido un sueño, debía entenderlo. Pasó horas escribiendo, sin detenerse. Las frases fluían como si alguien dictara desde algún rincón de su memoria. Cuando terminó, sintió una calma profunda, como si hubiera descargado un peso invisible. Por la tarde recibió una llamada de Miriam desde Guadalajara.
Su voz sonaba cálida, familiar, como un refugio. «¿Cómo estás, Elías? Hace días no sé nada de ti». «Estoy diferente», respondió él, sin saber cómo explicar lo que sentía. «¿Diferente cómo?» Como si algo dentro de mí hubiera despertado, pero aún no sé qué es. Ella sonrió al otro lado de la línea. «Entonces es una buena señal. A veces Dios responde con movimiento, no con palabras». Esa frase lo acompañó después de colgar. Caminó hacia el muro al caer la tarde. No buscaba ya una aparición ni un milagro, solo volver a sentir. Se quedó observando a la gente que rezaba con fervor y pensó que quizá la fe era precisamente eso, una conversación entre la esperanza y el silencio. A unos metros vio a Yael, que hablaba con unos turistas. Al notar su presencia se acercó. «Te ves más tranquilo», dijo ella. «No sé si es tranquilidad», respondió. «Tal vez aceptación». «¿Aceptación de qué?» «De no entenderlo todo». Yael sonrió. «Eso ya es mucho. Los que buscan respuestas rápidas terminan perdiéndose». Caminaron un rato juntos, sin hablar. Elías se dio cuenta de que ya no sentía el mismo peso en el pecho. Había algo nuevo, una leve sensación de gratitud, aunque no supiera hacia quién. Esa noche volvió a escribir. Las palabras surgían con una claridad sorprendente. La fe no se enseña, se recuerda. Dios no está en los templos, sino en la forma en que miras a los demás. El milagro no es ver, sino reconocer. Dejó el lápiz y respiró hondo. El silencio de la habitación era distinto. No lo asfixiaba. Se sintió acompañado, aunque estaba solo. Al día siguiente, visitó un pequeño mercado. Mientras observaba a la gente regatear, a los niños correr entre los puestos, sintió algo inesperado: alegría. Una alegría sencilla, sin motivo. Compró una vela y pensó ofrecerla esa noche, no como súplica, sino como agradecimiento. Por la noche, la encendió frente a la ventana y murmuró: «No sé quién eras, pero gracias». Luego sonrió, casi divertido de sí mismo. «He perdido la razón», pensó, pero en el fondo sabía que no era locura. Era una especie de renacimiento, un llamado interior que no necesitaba nombre. Antes de dormir volvió a leer sus notas. Entre tantas frases, una le pareció escrita con otra letra. «Lo que crees que has perdido, aún te espera». Frunció el ceño. No recordaba haberla escrito. Elías despertó temprano, con una sensación extraña de propósito. Los días anteriores habían sido una mezcla de desconcierto y calma, pero esa mañana sintió el impulso de salir y hablar con la gente. Quería escuchar historias, comprender cómo los demás encontraban sentido a lo que él apenas empezaba a descubrir. Caminó hasta el barrio judío, donde los puestos abrían lentamente. Se detuvo frente a un anciano que vendía libros usados. «Busco algo sobre la fe», dijo Elías. El hombre lo miró con ojos vivaces. «¿Fe judía o fe humana?» Elías sonrió. «¿Hay diferencia?» El anciano soltó una risa breve. «Depende de quién pregunte». Le mostró un volumen gastado de oraciones antiguas. En la primera página había una frase subrayada: «El corazón que duda también reza». Elías la leyó en silencio y sintió un nudo en la garganta. Siguió su recorrido hasta una pequeña sinagoga, donde un grupo de rabinos locales estudiaba textos. Lo recibieron con respeto al saber que venía de México. Durante la conversación mencionó de forma casual su experiencia en el muro, cuidando cada palabra. Algunos lo escucharon con curiosidad, otros con escepticismo. Uno de ellos, el rabino Efraim, habló con tono sereno. «A veces, las visiones son espejos. Dios no se muestra como queremos, sino como necesitamos verlo». Esa frase lo acompañó mientras salía. Caminó sin rumbo fijo y terminó frente a una iglesia armenia. Escuchó el canto coral que salía por la puerta entreabierta y se dejó llevar por la melodía. No entendía las palabras, pero algo en el ritmo le resultaba familiar, como si el alma reconociera aquello que la mente no comprendía. De pronto, una voz detrás de él interrumpió su ensimismamiento. «Hermoso, ¿verdad?». Era el padre Gabriel,
quien sonreía con esa mezcla de calma y picardía que lo caracterizaba. «Sí», respondió Elías, «no entiendo lo que dicen, pero siento lo que cantan». «Eso es la fe», dijo el sacerdote. «No siempre se entiende, pero se siente». Caminaron juntos hasta una plaza. Gabriel lo miró con afecto. «He pensado en lo que me contaste. No importa si fue real o no. Lo importante es lo que hizo contigo. ¿Eres el mismo de antes?». Elías negó con la cabeza. «No». «Entonces eso basta», dijo el sacerdote. «La verdad no siempre está en los hechos, sino en el fruto que dejan». Pasaron un rato en silencio. Luego Gabriel añadió: «Yo también tuve un encuentro una vez hace muchos años, no con una figura ni con una voz, sino con una mirada. Una mujer pobre, en un hospital de guerra, me dijo: «Padre, Dios no me quitó nada, solo me cambió de sitio». Desde entonces entendí que la fe no se mide por respuestas, sino por transformaciones. Las palabras del sacerdote se quedaron flotando. Elías sintió que lo que había vivido en el muro no necesitaba explicación. Tal vez había sido una forma de mirarse a sí mismo, o tal vez algo más. Pero por primera vez no le importaba saberlo. De regreso al hospedaje encontró una nota bajo su puerta. Era de Yael. «Mañana salgo hacia el desierto con un grupo. Si quieres venir, quizá encuentres más preguntas, o menos». Elías la leyó y sonrió. «Más preguntas o menos». La frase le pareció perfecta. Esa noche, mientras el viento soplaba entre las callejuelas, abrió su cuaderno y escribió: «He hablado con hombres de fe y con hombres sin ella. Todos buscan lo mismo, sentido. Tal vez ese sea el verdadero nombre de Dios». Apagó la vela, pero el pensamiento seguía brillando en su mente. Comprendió que no buscaba una aparición, sino una reconciliación, con su duda, con su historia, con su propio silencio. Antes de dormir, miró por la ventana. Jerusalén seguía viva, llena de luces y murmullos, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que pertenecía. El amanecer sobre Jerusalén era distinto esa mañana. La luz no parecía venir del cielo, sino de dentro. Elías caminó hacia el muro con una serenidad que no recordaba haber sentido en años. No llevaba notas, ni intenciones, ni plegarias escritas. Solo su corazón, abierto y silencioso. El aire era fresco, y el sonido de los rezos se mezclaba con el canto de las aves. Se detuvo frente a las piedras, observando sus grietas, las sombras que el sol proyectaba sobre ellas. «No necesito entender», pensó. «Solo agradecer». Colocó su mano sobre el muro y en ese contacto simple sintió una corriente de calma recorrerle el cuerpo. No era emoción ni fervor, era algo más profundo, una comprensión silenciosa de que la fe no se demuestra, se vive. Por primera vez no sintió culpa por sus dudas. Entendió que creer también era dudar y que la búsqueda en sí era una forma de oración. Un anciano rezaba a su lado. Tenía los ojos cerrados y las manos temblorosas, pero su expresión irradiaba una paz que conmovía. Elías lo observó un momento y luego le habló con suavidad. «Reza por alguien». El hombre abrió los ojos despacio. «Por todos», respondió con una sonrisa. «¿Y tú por quién rezas?» «Por mí», dijo Elías. «O tal vez por aprender a no necesitar respuestas». El anciano asintió, como si comprendiera perfectamente. «Entonces ya estás orando bien». Elías cerró los ojos. No pidió nada. Solo respiró. Sintió el peso de sus años, de su enseñanza, de su cansancio, y con cada exhalación, todo eso comenzó a disolverse. Recordó las palabras de Gabriel. No es el lugar el que cambia al hombre, sino lo que deja aquí. Comprendió que no se trataba de haber visto algo sobrenatural, sino de haber sido testigo de sí mismo. En ese instante, se dio cuenta de que podía volver a casa, no como rabino, sino como un hombre que había aprendido a escuchar. Regresó al hospedaje con paso lento. Se sentó en la pequeña mesa de madera y escribió una carta dirigida a su comunidad en Guadalajara. Amigos, hermanos,
familia espiritual. He venido a Jerusalén buscando pruebas y encontré silencio. Creí que Dios me había abandonado, pero era yo quien había dejado de oírlo. No vi un milagro, no escuché una voz celestial, vi humanidad, y en ella, lo divino. La fe no vive en los templos ni en los textos, habita en la forma en que miramos al otro, en la paciencia, en la compasión. No volveré siendo el mismo, tal vez ya no tenga todas las respuestas, pero por primera vez me siento en paz con las preguntas. Con amor, Elías Ben-Hur. Al terminar se quedó mirando las palabras. Le temblaban las manos, no de duda, sino de emoción contenida. Dobló la carta y la guardó en su Biblia. Esa noche, caminó hasta una colina desde donde podía ver las luces de la ciudad, extendiéndose como un manto dorado. Pensó en Miriam, en David, en los rostros de su comunidad, y una ternura profunda lo envolvió. No necesitaba contarles lo que había visto, bastaba con mostrarles lo que había aprendido, que el milagro no siempre llega con resplandores, sino con aceptación. Cuando el viento sopló con fuerza, murmuró: «Gracias por enseñarme a callar». Miró el cielo estrellado, y por un momento tuvo la impresión de que el silencio lo abrazaba. No había mensajes ocultos ni apariciones, solo la certeza de estar vivo, despierto y dispuesto a comenzar de nuevo. Mañana partiría de Jerusalén, pero sabía que el verdadero viaje recién comenzaba, dentro de él. El vuelo hacia México transcurrió en un silencio que Elías agradeció. Observaba por la ventanilla el amanecer extendiéndose sobre las nubes, como si el cielo también despertara con él. Jerusalén quedaba atrás, pero su eco permanecía dentro. No llevaba reliquias ni fotografías, solo su cuaderno y la carta para su comunidad. Sentía que todo lo necesario ya estaba en su memoria, y sobre todo, en su nueva forma de mirar. Cuando aterrizó en Guadalajara, Miriam lo esperaba en el aeropuerto. Al verlo, sonrió con los ojos húmedos. Elías la abrazó largo, con una ternura que había olvidado. «Estás distinto», susurró ella. «Sí», respondió él con voz tranquila. «Creo que por fin estoy aquí, del todo». Camino a casa, todo le parecía familiar y nuevo al mismo tiempo. Los árboles, el olor a lluvia, el bullicio de los autos. Era como si el mundo hubiera cambiado de tono. Miriam lo miraba de reojo mientras conducía. «¿Encontraste lo que buscabas?». Elías sonrió. «Encontré que no necesitaba encontrar». Durante los días siguientes se refugió en el silencio de su hogar. Leía, escribía, caminaba por el jardín. David, su joven discípulo, fue el primero en visitarlo. «Rabí, todos hablan de su viaje. Algunos dicen que vio un milagro». Elías lo miró con ternura. «No vi milagros, David, vi personas. Vi lágrimas, risas, contradicciones. Vi la vida como es». «¿Y eso cambió su fe?», preguntó el joven. «La hizo real», respondió el rabino. «Ya no es algo que enseño, sino algo que respiro». La comunidad esperaba con ansias su regreso al púlpito. Querían escuchar relatos místicos, señales del cielo, alguna revelación grandiosa. Pero cuando Elías subió al estrado, habló con voz serena, sin solemnidad. «Fui a Jerusalén buscando respuestas», dijo, «y descubrí que la fe no se trata de certezas, sino de amor». Algunos lo miraban confundidos, otros sonreían con emoción. «Dios no está lejos», continuó. «Está en el gesto humilde, en la palabra que consuela, en el silencio que no juzga». Después del servicio, varios miembros se acercaron para agradecerle. Una mujer anciana lloraba al decirle: «Sus palabras me hicieron recordar por qué rezo». Sin embargo, no todos reaccionaron con la misma comprensión. Ciertos líderes lo miraban con recelo, murmurando entre sí. «Habla como un filósofo, no como un rabino», decían. «Está mezclando doctrinas». Elías los escuchaba sin molestarse. Había aprendido a no defenderse de lo que no necesitaba justificar. Una tarde, Miriam lo encontró sentado en el patio mirando el atardecer. «Te están criticando», le dijo con cuidado.
Lo sé, respondió él, pero si la fe no incomoda, no crece. Ella se sentó junto a él. ¿Te arrepientes de haber ido? No, me arrepiento de no haber ido antes. El viento movió las hojas del limonero y ambos permanecieron en silencio. No necesitaban palabras. Poco después, Elías recibió una invitación del consejo para dar una conferencia abierta sobre su experiencia. Sabía que muchos esperaban escuchar una historia espectacular, pero decidió hablar de lo que realmente importaba. Frente a un auditorio lleno, comenzó diciendo: «Durante años hablé de Dios como si lo entendiera, pero en Jerusalén descubrí que Dios no se explica. Se encuentra en la mirada del otro, en la compasión, en la fragilidad». El público lo escuchó con atención. Tal vez el mayor milagro, añadió, no sea ver algo imposible, sino ser capaces de perdonar, de creer en el bien cuando todo parece oscuro. Hubo silencio. Algunos lloraban, otros incrédulos murmuraban entre sí, pero Elías no buscaba aprobación, solo deseaba compartir verdad. Al final, se retiró entre saludos y críticas con el mismo sosiego. Miriam lo esperaba fuera, apoyada en su coche. «¿Cómo te sientes?» Él respiró hondo y sonrió. Liviano, como si finalmente hubiera regresado, no de Jerusalén, sino de mí mismo. Pasaron solo unos días después de la conferencia, cuando la tormenta estalló. Un titular apareció en los periódicos locales. Rabí mexicano afirma haber visto a Jesús en Jerusalén. La noticia se propagó con rapidez, amplificada por redes y noticieros que repetían versiones distorsionadas de sus palabras. Elías no había dicho tal cosa, pero las frases sacadas de contexto bastaron para desatar el caos. Miriam fue la primera en mostrárselo. Dejó el periódico sobre la mesa con gesto tenso. «¿Lo viste?», preguntó. Elías asintió sin sorpresa. «Lo vi. Dicen que estás confundiendo a la comunidad, que has perdido el rumbo. No pueden entender lo que no escucharon con el corazón», respondió él con calma. Esa mañana el teléfono no dejó de sonar. Algunos amigos querían saber la verdad. Otros, simplemente confirmar los rumores. En la sinagoga el ambiente se volvió hostil. Los murmullos lo acompañaban desde que cruzaba la puerta. David, su discípulo, lo esperaba en la entrada, visiblemente nervioso. «Rabí, hay quienes quieren que renuncie». Elías respiró hondo. «No puedo renunciar a hablar con sinceridad, David, pero lo que están diciendo, lo están usando en tu contra». «Entonces que lo usen», dijo con serenidad. La verdad no necesita defensa. Durante la reunión del consejo los rostros eran graves. El anciano Salomón, quien solía apoyarlo, habló primero. «Elías, la comunidad está dividida. Algunos creen que has cruzado una línea peligrosa». «¿Por decir que vi humanidad en el muro?», preguntó él. «Por insinuar que tu encuentro fue con Jesús», respondió otro miembro con voz dura. Elías lo miró sin perder la calma. «Nunca dije eso. Dije que hablé con un hombre que me enseñó a creer sin miedo. El nombre se lo pusieron ustedes». El silencio cayó sobre la sala. Nadie se atrevió a responder. Finalmente, Salomón suspiró. «Tal vez deberías guardar silencio un tiempo, hasta que todo se calme». «¿Y dejar que mi silencio confirme su mentira?», preguntó Elías. «A veces el silencio protege, y a veces lo mata todo», replicó. Esa noche, al salir del templo, lo esperaban periodistas. Los flashes lo cegaron por un instante. «Rabí, ¿es cierto que tuvo una visión de Jesús?», preguntó uno. «Tuve una conversación con un hombre», respondió Elías con serenidad. «Lo demás son interpretaciones». «¿Está diciendo que los judíos y los cristianos adoran al mismo Dios?», insistió otro. Elías lo miró directamente. «Estoy diciendo que Dios no pertenece a nadie». Las cámaras siguieron grabando mientras él se alejaba. Al llegar a casa, Miriam lo esperaba con una taza de té. «Te están crucificando sin clavos», dijo con tristeza. Elías sonrió débilmente. «No me preocupa lo que digan, me preocupa lo que olvidan». «¿El qué?». «Que el amor también es una forma de fe». Los días siguientes fueron duros.
Algunos fieles dejaron de asistir a la sinagoga, otros lo buscaban en secreto para pedirle consejo o simplemente escucharlo. David lo acompañaba en silencio, aprendiendo más de su serenidad que de sus palabras. «Rabí, ¿cómo puede estar tan tranquilo?», le preguntó una tarde. «Porque sé que no hablo para convencer», respondió. «Hablo para compartir». Quien tenga oídos entenderá. Una mañana encontró una carta anónima deslizada bajo la puerta. Decía: «Gracias por recordarnos que Dios no es propiedad de nadie. No todos lo atacamos, algunos lo escuchamos». Elías la guardó con cuidado en su cuaderno. Era suficiente para seguir. Miriam, al verlo sonreír, preguntó: «¿Algo bueno?». «Sí», respondió. «Aún hay quienes escuchan». Esa noche, mientras escribía en su diario, anotó: «La fe verdadera no necesita aprobación, solo coherencia, y la coherencia, a veces, se paga con soledad». Cerró el cuaderno, miró por la ventana y pensó que las piedras del muro, aunque lejanas, seguían acompañándolo. En su interior no había rencor, solo una certeza firme. La verdad no se grita, se sostiene en silencio. Elías sabía que el silencio no duraría. La controversia seguía creciendo y ante la presión de la comunidad aceptó asistir a una conferencia pública organizada por el Consejo Interreligioso de Guadalajara. Querían que aclarara su experiencia y respondiera a las críticas. Sabía que lo esperaban con cuchillos envueltos en palabras, pero no sentía miedo. Más bien una serenidad firme, nacida de la aceptación. Miriam lo ayudó a preparar su discurso, aunque él insistía en no escribir nada. «No necesito papeles», dijo, «solo verdad». «La verdad no siempre basta», replicó ella. Él sonrió. «Pero es lo único que puedo ofrecer». La sala estaba llena. Rabinos, sacerdotes, académicos y periodistas ocupaban cada asiento. El murmullo era denso, cargado de expectativas. En el centro, una mesa con un micrófono y un cartel que decía: «Fe, identidad y verdad». El moderador lo presentó con voz ceremoniosa. El rabí Elías Ben-Hur compartirá hoy su testimonio personal sobre su reciente viaje a Jerusalén. Elías se puso de pie, caminó hasta el podio y miró al público. Sus ojos recorrieron los rostros, algunos curiosos, otros incrédulos, otros abiertamente hostiles. Respiró hondo y comenzó. «No vine a defenderme», dijo, «porque no hay nada que defender cuando uno habla desde el alma. Vine a compartir lo que aprendí». Hubo un silencio atento. «En Jerusalén no vi milagros», continuó. «Vi humanidad. Vi hombres y mujeres de todas las religiones llorando frente a las mismas piedras, buscando al mismo Dios con distintos nombres, y comprendí que el muro más alto no está hecho de piedra, sino de orgullo». Algunos asintieron en silencio, otros murmuraron con desaprobación. Un rabino de barba espesa levantó la mano. «¿Está usted diciendo que todas las religiones son iguales?». Elías lo miró con calma. «Estoy diciendo que todas nacen del mismo anhelo, ser amados». Una exclamación recorrió la sala. El periodista más cercano encendió su grabadora. Otro teólogo, con tono desafiante, intervino. «Pero usted habló de una aparición, ¿no es así?». «No», respondió Elías con voz firme. «Hablé de un encuentro. No fue con una figura milagrosa, sino con una verdad sencilla, que la fe no nos divide, la soberbia sí». El ambiente se tensó. Algunos aplaudieron, otros se levantaron indignados. Elías esperó a que el ruido cediera. «Sé que mis palabras incomodan», dijo, «pero no vine a ofrecer certezas, vine a invitar a la reflexión». Entonces bajó del podio y caminó entre la gente. Su voz se volvió más cercana, más humana. Dios no necesita templos más grandes, ni doctrinas más estrictas. Necesita corazones dispuestos a perdonar. La compasión es el único idioma que todos entendemos. El público guardó silencio. Una mujer joven, con lágrimas en los ojos, se puso de pie. «Rabí, ¿y qué pasa con quienes han perdido la fe?». Elías la miró con ternura.
La fe nunca se pierde. A veces se esconde, esperando que volvamos a hablarle con sinceridad. Hubo un aplauso tímido, luego más fuerte. Pero no todos celebraban. Un hombre mayor se levantó furioso. «Sus palabras son una traición a la tradición», gritó. Elías lo miró sin alterarse. «No traiciono la tradición», respondió. «La vivo con el corazón abierto. La tradición sin amor es solo un muro más». El silencio que siguió fue largo y denso. Por primera vez incluso los que lo atacaban bajaron la mirada. Cuando terminó, no pidió aplausos. Solo agradeció y se retiró. Afuera, la noche estaba tibia y las luces de la ciudad parecían más suaves. Miriam lo esperaba en el coche. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien», dijo él con una sonrisa cansada. «Hoy no gané una discusión, gané un poco de paz». Mientras el coche se alejaba, miró por la ventana. En la distancia las luces parecían parpadear como pequeñas oraciones. No sabía qué vendría después, pero comprendía que cada palabra había sido una prueba, y la había enfrentado sin miedo. Los días posteriores a la conferencia trajeron una calma inesperada. Las críticas continuaban en los medios, pero algo había cambiado en el tono general. Muchos empezaban a hablar de Elías no como un traidor, sino como un hombre valiente. Su serenidad frente al conflicto lo había convertido, sin buscarlo, en un símbolo de diálogo. Una mañana recibió un correo del padre Gabriel desde Jerusalén. El mensaje decía: «Hermano, tu voz cruzó océanos. Lo que hiciste aquí continúa allá. Jerusalén te recuerda». Elías leyó esas líneas con una emoción silenciosa. No era fama lo que había ganado, sino sentido. Poco después, lo contactó una fundación cultural interesada en crear un espacio interreligioso en Guadalajara. Querían que él participara como asesor y representante. La idea lo conmovió profundamente. Miriam lo animó sin dudar. «Toda tu vida preparó este momento», le dijo. «No enseñes más desde los libros, sino desde el encuentro». Elías aceptó. En un antiguo edificio restaurado se inauguró el Centro Puentes de Luz, un lugar abierto para el diálogo, la reflexión y la ayuda comunitaria. Lo acompañaban personas de distintas creencias: judíos, cristianos, musulmanes, ateos, todos movidos por un deseo común de comprensión. Durante la ceremonia de apertura, Elías habló con sencillez. «No hemos venido a borrar nuestras diferencias», dijo, «sino a escucharlas. Solo cuando comprendemos al otro, comprendemos un poco más a Dios». El público lo aplaudió con respeto. Yael, que había viajado desde Israel para apoyarlo en el proyecto, se acercó y lo abrazó con fuerza. «Nunca pensé ver esto en México», dijo con una sonrisa emocionada. «Yo tampoco», respondió Elías. «Pero tal vez el muro no era un final, sino un comienzo». Gabriel también asistió. Su sotana blanca destacaba entre el público. Cuando Elías lo vio, se acercó con gratitud. «Gracias por tus palabras aquel día». El sacerdote sonrió. «Yo solo encendí una chispa. Tú encendiste un fuego». Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo. Elías coordinaba actividades, recibía visitantes y daba charlas que reunían a personas que antes jamás se habrían sentado en la misma sala. A veces se quedaba hasta tarde, contemplando cómo la gente conversaba sin miedo. Era lo más cercano a un milagro que había visto. Una tarde, Miriam lo encontró en el patio del centro, regando unas plantas. «Nunca te había visto tan feliz», le dijo. «No es felicidad, es paz», respondió. «Es distinto». «¿Y qué harás ahora con la sinagoga?», preguntó ella. Elías guardó silencio unos segundos. «He decidido dejar el título de rabino. No quiero un púlpito, quiero un puente». Miriam lo abrazó con ternura. «Tu abuelo estaría orgulloso». «Creo que sí», susurró él mirando al cielo. «Su carta me trajo hasta aquí». Esa noche, el centro se llenó para la primera conferencia abierta. Elías habló sobre la compasión como lenguaje universal. No citó textos sagrados, sino historias reales. El gesto de un extraño que ayuda, el perdón entre enemigos, la risa entre quienes piensan distinto.
Cada palabra fluía con la naturalidad de quien ya no busca convencer, solo compartir. Al terminar, un joven se acercó y le dijo: «Rabí, vine porque quería discutir con usted, pero ahora entiendo que no hay nada que discutir». Elías sonrió. «Entonces, hablamos bien». Miriam lo observaba desde el fondo de la sala. En su rostro se reflejaba el orgullo tranquilo de quien ve cumplido un propósito. Esa noche, mientras cerraban el lugar, Elías encendió una vela frente a una pared donde estaban escritas las palabras que guiaban su misión. «El muro más alto es el que levantamos entre nosotros». Se quedó mirándola largo rato. Sabía que esa frase había nacido de un momento de dolor y sin embargo ahora era fuente de esperanza. El viento movió la llama y él murmuró: «Gracias por no dejarme rendir». Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su camino y su fe eran la misma cosa. Un año después, Elías caminaba nuevamente por las calles de Jerusalén. El aire era el mismo, seco y tibio, pero algo en él se sentía distinto. Ya no venía como un hombre cansado que buscaba respuestas, sino como alguien reconciliado con sus preguntas. A su lado caminaba Miriam, tomada de su brazo, observando cada rincón con curiosidad tranquila. Habían decidido regresar juntos, no como peregrinos, sino como testigos de un ciclo que se cerraba. Al acercarse al muro, el ruido de los rezos lo envolvió como un canto familiar. Elías se detuvo un momento, respiró hondo y dijo con voz baja: «Hace un año pensé que aquí terminaría mi fe. Y aquí comenzó de verdad». Miriam lo miró con ternura. «Nunca terminó, Elías, solo cambió de forma». Caminaron hasta las piedras. Había cientos de personas, pero él solo veía la inmensidad del silencio que guardaban. Cerró los ojos y apoyó su frente en el muro. No pidió nada, solo dio gracias. Gracias por las dudas, por el camino, por el amor que lo había sostenido cuando todo parecía desmoronarse. El recuerdo del hombre de aquella noche volvió a su mente, no con misticismo, sino con gratitud. Había comprendido que aquel encuentro, real o simbólico, fue el punto donde su corazón se abrió a lo que nunca quiso aceptar, que la fe no era comprender, sino confiar. Cuando se apartó, sintió la mano de Miriam sobre la suya. «¿Qué sientes?», preguntó ella. «Que finalmente escucho el silencio», respondió él, «y el silencio también habla». Caminaron hacia la plaza. El sol comenzaba a caer, bañando las piedras de un dorado casi líquido. Un grupo de jóvenes cantaba a lo lejos. Entre sus voces, Elías creyó reconocer el tono de esperanza que tanto había buscado en su juventud. Mientras observaba el atardecer, recordó todo lo vivido: las dudas, el miedo, el escándalo, las palabras que casi lo destruyeron y las que después lo sanaron. Cada paso, cada herida, cada mirada había sido necesaria. Todo lo había conducido hasta ese instante, en el que entendía que nada estaba perdido, que incluso el dolor tenía propósito. Miriam le tomó la mano. «¿Volveremos?», preguntó. «Siempre volvemos de algún modo», dijo él. «Jerusalén ya no está afuera, está aquí». Se tocó el pecho. Ella sonrió y lo besó suavemente en la mejilla. «¿Entonces has encontrado lo que buscabas?». «No». Él negó con una sonrisa serena. «Encontré lo que me buscaba a mí». A lo lejos el cielo comenzaba a oscurecerse. Elías abrió su cuaderno y escribió las últimas palabras de su viaje. La fe no se enseña, se comparte, y quien la vive con amor no necesita verla para saber que existe. Cerró el cuaderno y permaneció un largo rato en silencio, mirando cómo las luces del anochecer se reflejaban en el muro. Todo lo que alguna vez fue duda se había transformado en comprensión, todo lo que fue miedo, en calma. Mientras se alejaban, Miriam se volvió para mirar una última vez. Elías la observó y dijo: «A veces los muros no se derrumban, Miriam». «¿Y entonces qué ocurre?», preguntó ella. «Se abren por dentro», respondió él con una sonrisa tranquila. De regreso al hospedaje, Elías revisó su teléfono. Tenía decenas de mensajes de personas del centro Puentes de Luz.
estudiantes, amigos, gente de distintas religiones agradeciendo sus enseñanzas. Algunos enviaban fotografías del centro lleno, donde jóvenes compartían comidas y oraciones conjuntas. Elías los miró con alegría silenciosa. La semilla creció, pensó. Y no porque yo la sembré, sino porque aprendí a cuidarla. Esa noche, antes de dormir, Miriam le pidió que oraran juntos. Él tomó su mano y dijo, «No recemos para pedir, sino para agradecer». Ella asintió. «¿Por qué damos gracias?» «Por el camino», respondió, «por lo que comprendimos y por lo que aún no entendemos». Después cerraron los ojos y guardaron silencio. Ninguna palabra fue necesaria. ¿Y tú que has llegado hasta aquí? Suscríbete al canal para seguir escuchando historias de transformación, fe y esperanza. Cada historia tiene un muro que espera abrirse. Haz clic en el video que aparece en pantalla y continúa esta reflexión con nosotros.